dejado todo bendiciones. bajo su control. Mi vida entera la controlará. En todos mis problemas Él me guiará. En la turbulencia Él me calmará. Y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna, porque es mi piloto, mi Señor Jesús. Y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna, porque en sus manos mi avión estará. Y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna, porque es mi Muy buenos días. piloto, mi Señor Jesús. Bueno, tardes ya aquí. Y Él me llevará, sí, sí, a la vida eterna, porque en sus manos mi avión estará. Bueno, ¿cómo se encuentran? Vamos a hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien. Entonces, vamos a revisar varios, bueno, en este caso, sí va a ser algo cortito, algo breve, pero va a ser algo muy padre. Porque siempre les digo que cuando uno agarra la Biblia, nada más intentando a su propia interpretación, debe tener mucho cuidado. Porque a veces no es tu propia interpretación, es la influencia cultural que tienes y la quieres aplicar a la Biblia. Debes tener cuidado. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? De lo que dice la Biblia a lo que de tu cultura intentas traducir de la Biblia. No es lo mismo. Hay palabras que no aplican, frases que no aplican, que no pertenecen a nuestra cultura. ¿Cuál ejemplo podríamos decir? Cuando Jesucristo dice, ustedes que cuelan mosquitos y comen camello. Entonces uno, pues, en nuestra cultura, ¿qué tiene que ver eso de colar mosquitos y comer camello? Esa es una frase de hace 2000 años y para ese tipo de cultura. ¿Y para nosotros qué? ¿Qué tiene que ver eso de colar mosquitos y comer camello? No tiene nada que ver en nuestra cultura. Por eso hay que introducirse en lo que es la cultura de ella. Hay que conocer el contexto de la cultura de aquel momento y ya uno se empieza a dar cuenta de varios detalles. Entonces, también, los diccionarios son importantes, sí son importantes, pero el problema está en esto. No es lo mismo una palabra de hace 2000 años que esa misma palabra ahorita. No es lo mismo, cambia. O se amplía, vamos a decirlo de esa manera, se amplía lo que es el significado o llega a abarcar más cosas el mismo significado. De ahorita tal vez tenemos ya palabras más en específico para, digamos, para algún significado. Y antes tal vez una sola palabra abarcaba más cosas. Entonces, ¿cómo cuáles? Ejemplo, la palabra gato. La palabra gato, muy sencilla, hace 2000 años tú lo dirías es una mascota. Ahorita, lo que es el día de hoy, dependiendo del lugar donde estés utilizando la palabra gato, puede ser una mascota, puede ser una herramienta mecánica, puede ser lo que es un ayudante, puede ser un juego de niños, puede ser un insulto. La misma palabra gato. Entonces, ¿sí se dan cuenta en lo que me estoy refiriendo? De que ya no es lo mismo de hace 2000 años a la de ahorita, cambia lo que es el significado, debemos tener mucho cuidado. Y lo mismo pasa con esto, la palabra primogénito y unigénito.
Normalmente la gente, hay algunos que les han mentido, de hecho, que dicen, primogénito, pues primer nacido, que el significado de la Biblia que es primer nacido, y que unigénito, único hijo. Y la Biblia de hecho da otro significado, da otra referencia. Entonces, no es lo mismo estos significados dentro de la Biblia que a lo que es lo que encontramos hoy en día en el diccionario. Y debemos tener mucho cuidado. Muchas gracias, hermanita Solecito. Entonces, tengan cuidado. Estas palabras no es lo mismo el significado primogénito y unigénito dentro de la Biblia, o lo que es dentro de la cultura hace 2000 años, a lo que conocemos hoy en día. Porque así los pueden engañar fácilmente, porque esto, digamos, en el contexto cultural de hoy en día ya cambia. Ya viene como que un poquito amplio, ya llega a, como se cambiar un poco. Debemos tener mucho cuidado con diferentes palabras de la Biblia. Entonces, vámonos a ejemplo. Esto, lo de la palabra primogénito o la primogenitura, hay un detalle muy interesante que aparece dentro de la Biblia. Casi en general cualquier Biblia vas a encontrar lo que es la definición de primogenitura, o el que tiene el derecho a la primogenitura, que normalmente dicen el primer nacido. Si es correcto esa definición en el diccionario, si es correcta, pero dentro de la Biblia va un poco más para allá. Dentro de la Biblia, primogénito no quiere decir primer nacido, en específico no quiere decir primer nacido, sino que el que tiene el derecho a la primogenitura o el derecho a más, a comparación, digamos, de los demás hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque hay un dato muy interesante. En las traducciones al español, tú no encuentras una sola primogénita en toda la Biblia. En toda la Biblia tú no encuentras una sola primogénita. No hay ni una. En la traducción, sí, en lo que es en el escrito original, se podría decir que existe, pero no la consideran como primogénita, sino como la hermana mayor. Entonces, ¿que no debería ser la primogénita? No. ¿Por qué? Porque normalmente el primogénito es el que tiene los derechos encima de los demás. Tiene más derechos que los demás. Y la mujer no tenía más derechos que los demás. La primogenitura no era para el primer nacido en específico. Era normalmente para el primer varón nacido, que cambia lo que es ya el asunto. Normalmente era para el primer varón nacido. Si nacía una niña, ella no podía ser la primogénita. Era la hermana mayor, pero no era la primogénita. De hecho, la palabra que se utiliza en la hermana mayor es muy similar a lo que es primogénita, pero no tenía derechos sobre los hermanos. Al contrario, de hecho, los hermanos como que tenían más derechos sobre ella, por encima de ella, aunque fuera el hermano más pequeño. Vámonos a lo que es primero las definiciones. Ahora sí vamos a la Biblia. En la Biblia lo que es, vamos a ver si es el libro de Deuteronomio capítulo, vamos a ver si es el 21:15. Deuteronomio 21:15, vamos a empezar ahí. Deuteronomio 21:15, vamos a ver si latino ahí de volada. Sí, es ese, Deuteronomio 21:15, donde vamos a encontrar la definición de esto de la primogenitura. Aquí vamos a encontrar la definición de lo que es la primogenitura. Recuerden, no es lo mismo primogénito dentro de la Biblia a primogénito lo que es un diccionario común. No es lo mismo una raíz a lo que es un significado. Igual, eso también varía. No es lo mismo una raíz a lo que es un significado. Cambia otra vez. Entonces, esto ya en el contexto cultural. La primogenitura, recuerden, en definitiva no era a fuerzas el primer nacido. Eso no era. Y lo dice la Biblia. A fuerzas el primer nacido no es. ¿Por qué? Porque si no, las mujeres que nacieron primero deberían ser primogénitos y no lo eran. Tenemos aquí Deuteronomio 21:15. Fíjense lo que dice el 15, el 16 y el 17. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, vamos a decir, una la esposa y la otra no, y le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida. Y atentos con esto del primogénito porque es el del derecho a la primogenitura.
En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura, y atentos con la palabra, derecho de primogenitura. La primogenitura es un derecho. Esto sí se maneja dentro de la Biblia. Es un derecho. Derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. O sea, aunque tú digas, no, pues es que sí tuve primero un hijo con la otra que no es mi esposa, pero con mi esposa ya tengo mi hijo, pues ese lo voy a hacer, ese es el primogénito. No, el derecho a la primogenitura lo tiene el de la aborrecida. Tiene más derechos que lo que es el hijo que tienes con la esposa. Entonces, fíjense, este, ¿y por qué no fue con? No, sí fue con Ismael también. Estoy hablando del caso de Ismael e Isaac. Y ahorita vamos a ese ejemplo, porque primogénito y unigénito también va en el caso de Ismael y Isaac. Y vamos a dar el ejemplo. Porque Ismael es primogénito. Eso sí no se lo sabían muchos. Ismael es primogénito. Y vamos con puro ejemplo bíblico, fíjense. Y más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo el derecho de la primogenitura. Entonces, es un derecho la primogenitura. Y como derecho, también se puede perder, inclusive también se puede vender. La primogenitura se pierde. Atentos con este detalle. La primogenitura se pierde. Entonces vamos a estos detalles. ¿Cómo es posible que la primogenitura se pierda? Sí, se pierde, sí. Pero vámonos primero a este caso fuerte. Vamos en el Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 5, 1. Vamos a encontrar un primogénito que perdió su derecho a la primogenitura. Y era el primer nacido. Estamos hablando de Raúl. Primera de Crónicas, fíjate que esto me sirve también para recapitular. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Muchas gracias, hermanito Raymond. Entonces, volvemos a la misma. Primogénito en el diccionario no es lo mismo que la definición en la Biblia, el contexto cultural en la Biblia. Unigénito en el diccionario no es lo mismo que unigénito dentro de la Biblia. Que sí está correcto que dicen primogénito, primer nacido. Sí, lo que dice la definición del diccionario, correcto. Unigénito, único hijo dentro de la Biblia, ¿sí? Digo dentro del diccionario. Pero ampliándolo más, dentro de la Biblia en un contexto cultural, cambia el significado. Y es lo que debemos tener mucho cuidado. Fíjense, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fue el primer hijo, el que tenía los derechos de la primogenitura, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos, otra vez la palabra derechos de primogenitura, fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Y atentos en esta palabra, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Recuerden, José el soñador, el hijo más chico, bueno, hubo otro más, pero el hijo más chico, ni a José le dieron la primogenitura, se lo dieron a los hijos de José. O sea, de todos los hijos que tuvo lo que es Israel, a ninguno más se le dio el derecho de la primogenitura. Se lo dieron hasta la segunda generación, hasta los hijos de José, que era el hijo el más chico, era el más joven. Teniendo tantos hijos, y les llegas a dar la primogenitura hasta los nietos, entonces no quiere decir que primogénito es el primer nacido, el primer hijo, luego. Porque aquí en este caso se los están dando hasta el hijo más chico y a los hijos del hijo más chico. Fíjense cómo está lo que es ese detalle. Hermanito, es que si vienen con insultos o vienen a decir mentira, no vienen a ofender, pues por eso los bloquean. Pero si vienen poniendo atención con el tema,
Porque yo estoy hablando con Biblia. Dice, es que este es un mentiroso. Entonces, ¿qué estás haciendo? Vienes a ofender. Si dices, es que eso no es cierto porque tal capítulo y tal versículo dice tal cosa, y los usamos, te aseguro que los usamos. Pero normalmente yo no bloqueo a las personas. Los moderadores son los que ven, sabes que esta persona como que anda insultando, o nada más vienen a pelearse aquí, entonces no, aquí no es lugar para que se anden peleando. Entonces ya estamos encontrando que lo que primogénito no es a fuerzas primer nacido. No, ya estamos encontrando que inclusive la primogenitura es un derecho que se pierde, es un derecho que se pierde, y que inclusive se le puede dar hasta una segunda generación la primogenitura. No es a fuerzas a tus hijos primeros, de que, Rubén perdió la primogenitura, se lo doy al siguiente. No. Se lo dieron inclusive hasta la segunda generación, que ni siquiera son sus primeros hijos, son ahora sí el último hijo, que es el que tuvo sus hijos. Los demás también tuvieron hijos. Los demás también tuvieron hijos. Entonces, ¿por qué hasta con José? ¿Por qué hasta con José? Ahorita, si es por el tema, excelente. Si no es del tema, no me sirves. Más porque tengo poquito tiempo. Si es del tema, excelente. Si no es del tema, no me sirves, Baruch. Ni a mí, ni a ninguno de los que estamos aquí. Entonces, fíjense lo que es todos estos detalles con lo que es la cuestión de la primogenitura. Ahora, segundo caso. Vámonos al caso así rápido. Es más, otro más. Misma primera de Crónicas, capítulo 23, versículo... ¿Qué será? ¿Del 15 en adelante? Sí, primera de Crónicas, capítulo 23. Si no es el 23, es el 21. Primera de Crónicas, capítulo 23, del versículo 15 en adelante. Vamos a ver qué dice. Los hijos de Moisés... fíjense lo que es este detalle. Muy interesante. Aquí ya vamos a empezar a juntar lo que es la palabra primogénito y unigénito. El primogénito dentro de la Biblia puede ser el unigénito. Sí. Es que hay una definición muy equivocada que a muchos hermanitos protestantes les han dicho. ¿Cuál es la definición equivocada? Les dicen que si es primogénito es el primero de varios. No. El primogénito normalmente es el que tiene el derecho a la primogenitura. ¿Esté solo o no sea solo? Seas único hijo o no seas único hijo. Y en cuestión de unigénito también tenía una razón de importancia. Una razón de importancia, no a fuerzas era de que fueras el único hijo nacido, no, sino una razón de importancia lo que es el unigénito. Entonces pueden existir hijos que son primogénitos y unigénitos. Entonces, dice que lo suba. Si es el tema, perfecto, Baruch. Si no tiene que ver con el tema, me disculpas, pero te tendría que bajar, porque estamos con esto del tema. Manda la invitación. Entonces, y dependiendo de algunas traducciones, porque de hecho, fíjense que a veces dentro de la Biblia vamos a encontrar algo muy interesante con lo que es, y hablaremos otro día. Es que dices que quieres, bueno, no hay problema, Baruch, no hay problema. Sirve que aprendes lo que son los versículos bíblicos y ahí ya después me dices, ya después dices, oye, es que este otro versículo es... Y perfecto. Entonces, seguimos con esto, lo de primogénito y unigénito. Primogénito no es a fuerzas el primero entre varios. Eso es una gran mentira. Primogénito normalmente es el que tiene el derecho a la primogenitura. Ese es el primero, la primogenitura. No, es que, ¿por qué se va a malograr el live? Vienes con buenas intenciones y vienes con ahora sí, con la verdad acerca de primogénito y unigénito, va. Si no vienes con intenciones de hablar del tema, o simplemente te vas a inventar tus cosas, entonces digo, no sirves. Y es una realidad. Hay para algunas cosas, para algunos temas, personas que no sirven. Yo no sirvo para hablar de tecnología. Yo no sirvo para hablar de ingeniería. Para esas cosas no sirvo. ¿Sí?
sigamos con esta parte. Vamos a encontrar un primogénito que es unigénito. Un primogénito que es unigénito, que no hay más hermanos. Y eso creo que no. No, pero es que si vamos a hablar con Biblia, es que yo no te permito hablar si no hablas con Biblia. Esa es la cuestión. Si no me hablas con la Biblia, dices, es que fíjate que esto y que la patria... No. A ver, aquí estamos pura Biblia. ¿Quieres hablar con patrística, con la combinación Biblia, patrística y otras cosillas? Ahí está el hermano Antonio, está lo que es está Luis Ángel, están varios hermanos de lo que es apóstoles de la palabra, con ellos, así. Entonces, vámonos con ese. Fíjate, ejemplo, Henry no sabe ni qué onda. Estamos con este tema y sale con otras cosas. Es lo que decimos vapeada de baba. ¿Por qué? Porque él no quiere al tema de lo que estamos hablando. Él no le interesa escuchar lo que es la Biblia. Él le interesa defender un pastor. Esa es la cosa, eso es un asunto diferente. Sigamos con la Biblia entonces. Vamos a, fíjense, este detalle, estos dos personajes. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15 en adelante. Primera de Crónicas 23, 15 en adelante. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Y ahí les va lo que es este detalle. Vamos a anotarlos. Aquí está Moisés. Aquí está Moisés. Aquí está. Ahí está correcto, sí, Gersón y Eliezer. Voy a poner una más, Eliezer. Gersón y Eliezer. Aquí están dos hijos. Fíjense este detalle con los hijos de Moisés. El hijo de Gersón fue Samuel el jefe. El hijo de Gersón, normalmente el jefe era el primogénito. Era el del derecho de la primogenitura. El jefe, el primogénito o el primero. Y esto me encanta porque va relacionado inclusive con lo de Pedro, porque Pedro era el primero. Pero fíjense este detalle, él sin ser primogénito es primero, lo que es en caso de Pedro. Y da algún contexto cultural muy padre, pero ahorita no estamos con esa parte. Fíjense, Gersón fue Samuel el jefe de Gersón. Aquí está, Samuel. Samuel el jefe o el primero o el primogénito, dependiendo de cada traducción. En este caso, en la Biblia Reina Valera, dice el jefe. En la Reina Valera dice el jefe. Y ahorita vamos a ver cómo es el primero en jefe, y luego aparece el segundo, el tercero, el cuarto, ahorita van a ver. E hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe. Hijo de Eliezer fue Rehabías. Rehabías el jefe. Aquí está. Este es, como dice, su jefe. Aquí está un jefe y aquí está otro jefe. Primogénitos. Y Eliezer no tuvo otros hijos. No tuvo otros hijos. Ya no hubo más. Se quedó como el jefe o primogénito. Aquí está. Ya no hubo más hijos aquí. Este sí tuvo más hijos. Rehabías sí tuvo más hijos. Porque dice, Eliezer no tuvo más hijos, más los hijos de Rehabías fueron muchos. Hijo de Ishar fue Selomit el jefe. Y ahora fíjense el versículo 19. Quiero que vean el versículo 19. Los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jehaziel el tercero, Jacamán el cuarto. ¿Qué está sucediendo? Que simplemente que era el jefe era el primogénito o el primero. Dentro, digo, dependiendo de las traducciones. ¿Cómo podemos saber que este es el primogénito o el primero? Por Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 10. Hay algo interesante que aparece ahí. Primera de Crónicas, si es el 26:10, vamos a ver. Sí. Aquí aparece muy interesante, de hecho, le digo, dependiendo de las traducciones de algunas Biblias, pero aquí nos da en definitiva que el jefe era el primogénito, y a veces cuando no había un primogénito, alguien tenían que colocar de primero. Dice,
De Josa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe. Ahí está, Simri, el jefe. Aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, ¿por qué no era el primogénito? Porque había perdido al primogénito. O sea, el padre había perdido al primogénito. Y colocaron a Simri como jefe, como primero, ya que el primogénito había muerto. Entonces, esto depende de algunas traducciones, de algunas Biblias. En las Biblias católicas sí aparece ese detallito, que por qué razón había sido colocado otro, porque simplemente el primogénito se había perdido o había muerto. Entonces, en este caso, y seguimos con la misma. Versículo 11, el segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. O sea, ¿cómo va esa línea? Entonces, de primogenitura, estamos en contra que sí existen primogénitos siendo únicos hijos. Existen primogénitos siendo únicos hijos. Entonces, vámonos al otro detalle, a la palabra unigénito. Porque ese es el caso de lo que es tanto Isaac como su hermano mayor. Ya vimos que la palabra primogenitura, lo que es el primogénito, es un derecho. No es a fuerzas el primer nacido. Es un derecho que se puede perder. Es más, se puede vender. Vámonos a Génesis capítulo 25. Vamos a ver si es 25 o 28. Vamos a ver. Si no mal recuerdo, vamos a Génesis 25, 28, ¿qué dice? Aquí está. Bueno, desde el 26, desde el 27 más o menos lo puede leer. Génesis 25, capítulo 25, del 27 en adelante, que dice, crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto. Bueno, 26 así es donde creo que... aquí está. Después salió su hermano, trabada la mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí tenemos a Esaú y tenemos a Jacob. Esaú el mayor, el primogénito, el del derecho a la primogenitura. Y Jacob el segundo. Y aquí tenemos la historia precisamente de la venta de una primogenitura. Entonces, porque es el derecho de primogenitura. Dice, versículo 29. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacobo respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y a ver, ¿cómo que véndeme tu primogenitura? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, ¿qué está sucediendo? El derecho a la primogenitura se perdió. Muchas gracias, hermanita. Aquí está lo que es Baruch. ¿Qué tal, Carlos? Hola. Bendiciones, Baruch. No eres católico, ¿verdad? ¿O No si eres soy católico? católico, ni protestante, ni judío, ni nada. Pero en cierto caso te he escuchado bastante. Estaba viendo ese tema eh, bíblico, donde decía que todo aquel que abriere matriz será considerado primogénito, Señor. O sea, el que abriere matriz era primogénito, el primero de los hijos. Pero no podemos comparar entre un primogénito y un unigénito, ya que la palabra unigénito viene de único y primogénito viene de primero de sus hijos. O sea, si hay un primero, hay un segundo, un tercero y un cuarto. Podríamos contarlos. Pero si hay uno, ya no hay más. Pero ¿qué pasa si es que le nace otro más? Dejaría este aporte de unigénito. Pasaría a ser el primogénito. Vámonos a un dato rápido.
A ver. Aprovechando eso del versículo que está haciendo. Porque aquí también te digo, normalmente el diccionario no es lo mismo la cultura que aparece en la Biblia. No, Pregunta, te de estoy hablando con lo Isaac que e es nuestra Ismael. cultura. ¿Te acuerdas los dos hijos de Abraham? Ya. Los primeros dos. Sí, sí. Jacob y Esaú. No, los primeros Había dos Isaac hijos de Ismael. Abraham. Isaac Ismael. Isaac e Ismael. ¿Quién es el primogénito? Ismael. Ismael. ¿Y quién es el unigénito? No, no. Ismael, ¿me entiendes? Llega a ser primogénito por cuanto él abre matriz, pero en Rebeca, ¿no? O sea, Sí, en el del la, derecho a la primogenitura. Derecho claro, a la él es primogenitura. primogénito. Atento. Ajá. Pero ¿Y qué también onda es con Isaac? primogénito, pero Ujú. también es primogénito el, ¿cómo se llama? Isaac, ¿ya? ¿Por qué? Porque es de otra madre. Él abre No. matriz en otra madre. En este caso, ahí te va. Isaac es unigénito. Es unigénito y claro, Isaac es el único hijo que tiene Abraham con Sara. No, en ese sentido no son contados los hijos de lo que son los judíos. No, 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 Porque no. Abraham tuvo No, muchísimos hijos, ¿eh? José Carlos. Ajá. Abraham, Isaac es el único hijo que tiene con Sara. Pero debería ser primogénito o unigénito. No, primogénito, porque no es el único hijo. Entonces, ¿por qué unigénito entonces en caso de Isaac? Isaac no es unigénito, es primogénito. Abre Va, matriz. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos Pues, 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Isaac es ya. unigénito, lo dice la Biblia. Y para confirmar, porque también lo podemos encontrar como único o unigénito, porque es un nivel de importancia muy grande, para confirmar de que no lo está bromeando y lo encontramos en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 22, versículo 2. Génesis 22, 2, que dice así, dijo, toma ahora tu hijo, es un ángel que viene por parte de Dios, Ujú. hablándole directamente a Abraham, toma tu hijo, tu único, Isaac. Espérame, ¿cómo que tu único? Ya existía el otro, tu único Isaac, a quien amas. Y luego además, en el versículo 12, lo viene a reafirmar. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, o tu Sí, unigénito. sí, Juan José Carlos, te vuelvo a decir, la palabra unigénito se puede perder cuando nacen más hijos y pasas a ser el primogénito. Si en este caso todavía Abraham no había tenido más hijos con Sara, o si solamente hubiera sido su unigénito hijo, su único hijo, entonces sí es un unigénito. Pero si hubiera tenido más hijos, pasaría a ser primogénito. ¿Ya? En el caso de Mm, la primogenitura, De hecho, la no. primogenitura. De ¿Por hecho, qué no? no. ¿Por qué no? Muy sencillo. El primogénito es el del derecho a la primogenitura, No, el haya primogénito o es el no que abre haya más matriz. hijos. ¿Mande? El primogénito es el primero que abre matriz. Y te lo voy a comprobar con un texto bíblico. Y Escucha. haya o no haya más. Sí, dame por favor ese versículo porque de todos modos no cambia. No cambia lo que es el derecho de la primogenitura. Bueno, siempre tienen que buscar lo que es el versículo así. Es que sí entiendo ese versículo, el que abre matriz, el es papaya. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Si una mujer abre matriz, ella es primogénita. Esto no lo alcanza a escuchar ahorita el hermano. La primogenitura es un derecho. Sí, ya googleando, gracias. Hasta darle de chancecita. Déjenles busco lo que es la primogenitura, porque hay un dato muy curioso con esta, ¿cómo se llama? Mical. Hay un problema de traducción así, de hecho es donde me di cuenta
donde está Mical y donde está la hermana mayor se llama Micaya, creo que se llama Micaya. En la Reina Valera y en algunas Biblias aparece el mismo nombre. Pareciera que David se va a casar con la menor y con la mayor al mismo tiempo, pero no, sino que son diferentes mujeres. Y la mayor aparece en la traducción en hebrea como es la mayor, y debería ser la primogénita. De hecho, en la traducción debería ser como la primogénita, así aparece, pero ella no tiene el derecho de la primogenitura. Y déjense lo doy, mira. Aquí mismo me aparece en el Antiguo Testamento lo que son en los libros en los libros de Samuel, en el libro de Samuel, Sí. fíjense. Número 1815, José Carlos, ¿puede leerlo? Claro que sí, así. Pero ahí, bueno, Sí. deja nada más, espérame, Y si no lo sí. tengo en la mente es porque ya son como más de 7 años que no tengo, que he dejado de estar estudiando la Biblia. Pero me acuerdo que era más o menos lo que hizo. Pero Fíjense. si me Lo que aparece, actualizo de ajá. repente de medio año, me empiezo a recordar textos bíblicos más seguido. Ahí, va, pero nada más deja, anoto. Hay un Me versículo que pongo, quiero me que vean pongo al todos, rango del es debate. muy importante. De esta Merab se llama. Merab. Una pregunta, hermanito. ¿Esto aplica también a las mujeres? ¿Que ellas son las primogénitas? Por eso, todo aquel que abriere matriz, Sí, pero ¿me también puedes la primera mostrar esposa. primogénitas en la Biblia que digas un ejemplo? Tenemos a María, que El ella, primero de tus digamos, hijos puede ser claro, el primero puede ser mujer también. ajá, No, pero no te ella está, es no te está condicionando primogénita, tiene que el sea un derecho de la varón. primogenitura. Pon por eso, lee lo que dice ahí, pues. Va, fíjense, ¿cómo es lo que dice lo que es, desde el versículo 14? Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz, que es el que dice el hermano, de toda carne que ofrecerán a Yahvé, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. ¿Qué quiere redimir? ¿Qué quiere decir Comprar, redimir, hermanito? comprar. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo de santuario, que es de 20 geras, más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Y la carne de Sí, ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Lo que es ofrecido de el derecho de la primogenitura o el que tiene la primogenitura, en este caso tanto animales como del hombre. ¿Qué quiere decir? claro. Te está hablando una cosa, te está diciendo lo que estamos tratando es la primogenitura. Te está diciendo que todo aquel que abre matriz ya es consagrado para Dios como santo y aparte es un primogénito. Ahí está el derecho de primogenitura. El que abre matriz, el primero, no el segundo ni el tercero que abre matriz, no. El primero que abriera matriz. Porque atentos, hay algo lo que sucede con los hombres y hay algo lo que sucede con mujeres, hay algo que sucede con los machos y hay algo lo que sucede con las hembras. Esa es la cuestión Sí, ahorita, mira, Primera de a Samuel, ver. capítulo 14, versículo 49, que es la que quiero que vean. Primera de Ujú, Samuel, capítulo 14, versículo 49. Aquí tenemos una mujer que abrió matriz. Ella ujú. fue la primera, pero no tiene el derecho de la primogenitura. No tiene derechos de primogenitura. ¿Por qué no? Si ella fue la que abrió matriz. Pero el primogénito no es primogénito. No, no, No. no hablando del derecho, no hablando del derecho de primogenitura, hablando de que si es
la primogénita de todo, o sea, la primera de que abrió matriz. Y abrió matriz. Atentos porque estamos hablando bíblicamente. El del derecho de la primogenitura era el varón, la mujer no. Ya, ya, Que digamos que si hay sí. una palabra, si hay una palabra, en este caso, como primogénita en el hebreo, pero no es la que tiene el derecho a la primogenitura, sino es la hermana mayor. Estoy hablando de lo que es Morab en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 49. Es la hermana mayor, pero ella no es primogénita. Y eso lo pueden encontrar, de hecho la palabra aquí, ahí ya la encontramos tanto en el hebreo y todo. Aparece muy importante, muy interesante como primogénita, pero por ser hermana mayor, no porque tiene el derecho a la primogenitura y ella fue la primer nacida de los hijos de Saúl, de los hijos de Saúl, ella nació primero, pero no tiene derecho de primogenitura. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Simplemente No, nació o sea, primero, el pero hecho no tiene de ser derecho de primogénito, primogenitura. el hecho de ser primogénito no quiere decir que tengas también los derechos de primogenitura. Digamos que para el primogénito era la bendición, el de guiar, el de llevar, se le daban muchos derechos al primogénito. Pero Entonces ahora, volvemos a la misma. Dentro de la Biblia, ¿el primogénito es el primer nacido o es el que que tiene abre los matriz. derechos de la primogenitura? No, no, o sea, primogénito y derechos son otra cosa, ¿ya? Es ¿Por que el qué? Porque, primogénito es el que digamos, tiene los porque el derechos. derecho, no, 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 no. Sí. Acuérdate que en este caso de Saúl y Jacob, ¿ya? No era ni un derecho, sino era lo que Dios quería que pasara. Acuérdate que en Romanos Vámonos a 9 crónicas, vámonos a crónicas porque ahí lo dice muy claro. Crónicas, capítulo ujú, 5 versículo 1 que lo acabamos de leer, pero creo que el hermanito no le puso atención. Crónicas, capítulo 5 versículo 1. Encontramos un primogénito. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel. El del derecho a la primogenitura y el primer hijo, de hecho. Porque él ujú. era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura, ¿por qué me pone los derechos de la primogenitura? Porque él era el primogénito el que tenía los derechos. Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue Sí, contado por primogénito. Entonces, ¿qué está sucediendo? Aunque él nació primero, aunque él abrió matriz, ya no fue contado por primogénito. ¿Por qué? Porque no tienes el derecho de la primogenitura. bueno, en este caso sí parece que fuera así, sí parece que fuera así. No Pero parece, no es. deja de ser pero no deja de ser el primero de los hermanos, ¿me Ah, entiendes? cambia ahí A el eso, asunto. a eso yo me El voy. primero que nació, cambia Claro, el ahí primero que diferente. No es lo nació. mismo el primer nacido al primogénito. No es lo Ya, mismo. yo no sé qué tema estás llevando, pero yo me estoy enfocando en eso. De que Ajá. si no Por deja eso, de ser el estamos primero en. nacido, Ajá. porque si llega a ser el Y ya vimos primogénito que que abre matriz. en caso de Isaac, Ahora, ya en el vimos en caso de sus caso de derechos Isaac. ya Ajá. es otra cosa. Ya vimos en caso de Isaac. Isaac no es primogénito. Él es unigénito. Él es unigénito. Porque No primogénito es el tuvo, primer varón nacido con los derechos a la primogenitura. Y unigénito el que tiene ya ciertos privilegios, vamos a decirlo de esa manera. En caso de los reyes, eran los unigénitos. Había muchos hermanos. Había otros que habían nacido primero. Pero normalmente, de hecho, eso lo vemos muy común en el libro de crónicas, que nada más nos mencionan un hijo. Porque a todos los demás, como que se los distribuyeron, nada más dejaron un quiero hijo. cerrar con algo, Estamos quiero cerrar con hablando. algo. Como te digo, yo no soy cristiano, ni católico, ni nada, pero he leído la Biblia. Tengo una parte que te digo una cosa, a ver, vamos a buscar un poquito. A ver, Eh, pues, ¿Jesús era primogénito o unigénito? De María. primogénito y unigénito. Primogénito y unigénito de María y primogénito y unigénito del Padre. Eran las Eh, dos. no tuvo más hijos María.
No hubo más hijos, porque como hablamos de nuevo de lo que es la primogenitura, este dato es muy interesante. Primogénito de entre los muertos. ¿Cómo es Jesús si primogénito de entre los muertos? ¿Cómo puede ser uno primogénito entre los muertos si es el que abre El primero matriz? de resucitar, el primero en levantarse. No, pero tú estás diciendo que el primogénito es el que abre matriz. Ya, Entonces, claro, ¿ahí pero cómo aplica? o sea, misma Biblia puede tomar como una cosa, como quien decir, la circuncisión que era antes en la carne, porque se acaba el prepucio, y también dice, pues, de que hay No, un no, no. prepucio en el Eso corazón. nada que ver con la primogenitura. No, pero, o sea, la Biblia puede tomar lo mismo, o sea, primogénito como primero, ¿entiendes? No tiene La nada que Biblia ver. toma al primogénito como el que tiene los derechos de la primogenitura. Jesús abre matriz. Jesús abre matriz en caso de María, pero eso no quiere decir que hubiera más hermanos, ni quiere decir que un primogénito deje de ser primogénito si es el único hijo. Y de hecho ya lo acabamos de ver aquí. En este caso, Rehabías, el único hijo y el primogénito. Es único y el primogénito. Aquí aplica Rehabías. Interesante, me gusta ese punto, porque bajo un plano de lo que tenemos que saber de primogénito, se sabe que solamente hay un hijo, viene más, ¿me entiendes? Y unigénito No, solamente es de uno. primogénito es el que tiene los Bíblico, derechos. Haya que o no bajo un haya plano más bíblico, hermanos. bajo un plano bíblico se quita todo esto y no importa esto, o sea, completamente tienen otro tipo de visión, de cosmovisión, en este caso, de primogénito. ¿Los No es, quiénes? no, es lo, no es lo mismo que encontramos como definición nosotros como primogénito, ni tampoco como unigénito. En la Biblia es distinto, completamente. Sí, en la Biblia la cultura cambia. Pero ¿qué es lo Claro, que sucede? Esto lo dije al principio. No es lo mismo gato hace 2000 años a gato el día de hoy y dependiendo donde lo digas. Para unos un gato es una mascota, para otros el gato es un juego, para otros el gato es una herramienta, para otros el gato es un ayudante, para otros la palabra gato es un insulto. Entonces, la misma palabra, pero ya amplía lo que es el significado. Sucede lo mismo, primogénito y unigénito. Una cosa es el significado dentro de la Biblia y otra fuera de la Biblia. No estás en un error cuando dices que primogénito es el primer nacido, porque primogénito o primogénita es el primer nacido en un diccionario común. Unigénito, único hijo, en un diccionario común. Pero cuando hablamos de cultura bíblica, esto ya cambia y esto también cambia. Ya encontramos, Isaac no era el único hijo, era ya el segundo hijo de Abraham y ya como que dice, no podía ser contado como unigénito en el diccionario común. Y más cuando Abraham tuvo más hijos después, no con Sara, sino con otros. Y hay que acordarse que, ejemplo, los hijos de Isaac son de diferentes mujeres. Estos 12 así que tuvo lo que es Isaac, que conocemos de las tribus de Israel, perdón, no de las tribus de Israel, sí, estos 12 hijos, no, sí, estos 12 hijos que conocemos, son de diferentes mujeres. De una son 4, de otros son de la esclava, de otros son de la otra mujer, así. Entonces, y a ninguno de ellos dice, mira, este es el primogénito de esta, y este es el primogénito de esta, o este es el único de esta. No lo menciona así la Biblia, porque así no es la cultura de aquel tiempo. Era de que tú tenías 5 hijos, aunque fueran de diferentes mujeres, son tus 5. Ya te contaban, y ahora, como dice, estaban en tu corral, todos te cuentan. Entonces, hay que tener cuidado con esos detalles, así muy interesantes. Entonces, estamos hablando de una cultura que ni siquiera conocemos. No, que ni siquiera te habían platicado, hermanito. Esa No, porque cultura tú que me es dijiste diferente. cosa de que puedes decir que María solamente tuvo un hijo. ¿Cómo lo sabes? Muy sencillo, por ¿Escuchaste la eso? palabra primogénito y unigénito. Esas dos palabras muy Pero, sencillas de manejar ya, pero y muy Jesús era sencillas de unigénito de entender. María. ¿Mande?
¿Hay en la Biblia que Jesús era el unigénito de María? Va. Ahí de María, que es el primogénito. Vamos, fíjense estas dos palabritas. Lucas capítulo 1, no, no es cierto, Lucas capítulo 2, versículo 7. Vámonos a ese primero. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Recuerden el texto que nos dio a leer lo que es el hermanito, cómo se consagraban lo que son los hijos o cómo salvaban a lo que son los hijos del servicio de Dios como primogénitos. En este caso, Jesucristo al momento de nacer ya era primogénito del Padre. En ese momento no se les aplicaba el de los derechos a la primogenitura. Jesucristo ya tenía los derechos de la primogenitura desde el principio. Vamos primero a este caso. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Ya vimos que la definición de primogénito no quiere decir que después haya más. Simplemente es el que tiene los derechos. Y lo acostó en pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La otra, unigénito, porque es el primogénito y unigénito tanto del padre como de la madre. Mateo, no es cierto, Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Han de acordar que Juan es muy mariano. Juan 1.14, de hecho habla también bastante de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1.14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ya había nacido, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya había nacido y es el único hijo. Así, aparece unigénito del Padre, sí, pero ya había Sí, sí. nacido. No había Pero otros aquí, ahí. aquí, José Carlos, Ajá, discrepo contigo, porque no habla de que sea el unigénito de María. va. Habla de que es el Y ahí va unigénito otro del más, Padre. ahí les va otro más. Bueno, sería Hebreos bueno que, capítulo 1, versículo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 6. claro, Que antes sigue sí, hablando. sí concordó bien bonito cuando dijo Ajá. el unigénito del Padre y el primogénito de María. Y también primogénito del Padre, fíjate. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Pero ahí no aclara que Primogénito es en el primogénito. mundo. Ahora, ¿son más hijos por parte del Padre nacidos en María o en otras mujeres? ¿O qué pasó aquí? No, no, pero acá dice al primogénito. De repente, hijo de Primogénito María. del Padre. Y otra vez cuando introduce al primogénito del Padre, dice, Al primogénito del mundo, sí, porque ¿de quién estamos hablando? Vamos un poquito más atrás. claro, claro. Versículo 5. Porque a cuán de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿de quién está hablando el padre? Introduciendo al primogénito en el mundo. ¿Qué Pero no, acaso pero hay más? ¿Sí? claro, claro, José Carlos. Tú me estás acá dando a entender de que es primogénito y unigénito del Padre, pero no de Y de María. María De María también. dijiste solamente uno. De María solamente sale que es su primogénito. Entonces, Así que puede eso ser, estaría más. ahorita fíjate, fíjate, Entonces fíjate, fíjate. ¿Es cabe duda, José primogénito y Carlos. unigénito Jesucristo? Carlos, aquí cabe una duda. Te digo Ajá. una cosa, o sea, no hay una definición bíblica que diga que María haya tenido más o que haya tenido solamente un único hijo. De hecho, sí Así la hay, que, pero, sí la hay, no sé, pero me queda aquí un está este poquito. detalle. Pero Del te voy a Padre escuchar, dice que es primogénito y unigénito. te voy a escuchar de abajo y Ajá. voy a entenderte más, voy a entender más lo que estás tratando de explicar, porque no Va. estamos, no estoy viendo. Me quiero llenar de conocimiento también católico, ¿no? Para ver, quiero escuchar. A ver, hermanita. Ya, chao, chao, más bien gracias por subirme. Bendiciones, Baruch. Aquí está la cuestión de que, vuelvo a la misma. Primogénito y unigénito es Jesucristo. Entonces, como en este caso de Rehabías encontramos un primogénito y unigénito, pero nada más nos aparece como primogénito, pero es el único hijo. Vuelvo a repetir nada más este caso para continuar. Y ahorita nos vamos otra vez a la palabra unigénito. Unigénito no quiere decir único hijo dentro de la Biblia.
sino que tiene características especiales, así como en el caso de todos los hijos de los reyes, que nada más no se les hace muy curioso que en el libro de Crónicas nada más encuentren a uno cuando los reyes tenían como 80, 100 hijos. ¿Qué sucede ahí? Y cuando sí tienen primogénitos, cuando tienen un primer hijo, ¿qué sucede con ellos? Pues simplemente hay otro al que consideran el único que va a heredar todo. Entonces, y a ese le entregaban lo que era lo del rey. Entonces, por esa razón, normalmente en libro de crónicas o inclusive en lo que es en descendencias y de reyes, encontramos uno solo de los hijos así. No encontramos a los hermanos, porque eran muchísimos hermanos, nada más encontramos a uno. Vamos a continuar nada más esta partecita. Entonces, del Padre de Jesucristo, Dios, encontramos que es su primogénito y unigénito. Encontramos las dos características. Entonces, primogénito no quiere decir primero de varios. Y unigénito, a fuerza no quiere decir que único. ¿Qué quiere decir la palabra único? El que tiene en este caso algo más especial, en este caso Jesucristo, la misma esencia del Padre. No existe nadie más con la esencia del Padre. Y en este caso primogénito, el de los derechos de la primogenitura. Vamos ¿cómo se llama? No es Corintios, Colosenses, sí es Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo, está desde el 15, pero vamos a encontrarlo hasta el 18, lo que es este detalle. Vamos a leerlo desde el 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Lo voy a leer desde el 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, en este sentido el unigénito, el primogénito de toda la creación. Aquí encontramos también otro problema con la palabra primogénito. Bueno, problema fuera de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica esto se entiende muy bien. Primogénito, recuerden que es el derecho, el que tiene los derechos sobre todo. Aquí me acuerdo que algunos hermanitos protestantes dicen es que es el primer creado. No, no es el primer creado. Aquí, el primogénito de toda la creación quiere decir el que tiene los derechos sobre todo lo que ha sido creado. Y lo aclara muy bien el siguiente versículo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ahora sí, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Aquí en este caso, no aplica el de, es que fue el primero que abrió matriz y por eso es el primero de entre los muertos. No. No aplica lo que es este caso. Es más, ahorita del versículo que leímos de Números 18:15, hay un dato muy curioso. ¿Cuál? Sí dice el que abre matriz, pero no dice que el que abre matriz es primogénito, sino que está hablando de un derecho que normalmente tiene el primer varón nacido. Por eso hay como que una distinción entre los hombres y las mujeres. Por eso le tuve que leer un poquito más adelantito, porque ahí encontramos lo que sucede con lo que son las hembras, vamos a decirlo de esa manera, y lo que sucede con los varones, así, o con los machos también. Seguimos. Esta parte que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, ¿fue el primero que abrió matriz? No. En este caso es el que tiene el derecho sobre todos, así. Derecho sobre todos los que han muerto, derecho sobre toda la creación y derecho sobre todos nosotros. Es el de los derechos desde un principio. Por eso es el primogénito. A la hora que leímos Lucas capítulo 2, versículo 7, ya venía como primogénito. ¿Por qué razón? No por haber nacido de María era el primogénito, sino porque ya es el primogénito desde la creación. Por esa razón aparece de esa manera, como primogénito. Porque ni siquiera había sido llevado al templo.
Y recuerden que normalmente a los 8 días era cuando ya los consagraban como primogénitos, a los 8 días. Y a los 8 días, normalmente, no había nacido un segundo, ni un tercero, ni nada de eso. Entonces, me regreso nada más un momento a Primera de Crónicas, capítulo... A Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Me regreso un momento ahí. Nada más para reforzar este dato. El primogénito podía ser unigénito, sin importar si existían más o no existían más. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15 en adelante. Aquí está. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Aquí tenemos 1 y 2. Hijo de Gersón fue Samuel el jefe. Lo vamos a encontrar, le digo, dependiendo de las traducciones, como el primero o el primogénito o el jefe, dependiendo de las traducciones. Aquí en este caso la Biblia Reina Valera me aparece como jefe. Las Biblias católicas normalmente como primogénito, o las Biblias protestantes más avanzadas sí aparece como primero. Déjenme ver si se los encuentro aquí rapidito. Lo van a ver en espejo, no hay tanto problema. Aquí está Primera de Crónicas. Capítulo 23 de los 15, aquí está. Si no, ahorita se los pongo más de cerquitas. En cuenta el 15, 20, aquí está. Aquí está 15. Dice los hijos de Moisés. Y aquí aparecen lo que son con la palabra el jefe. Déjame ver dónde está. Eliezer no tuvo más hijos. Aquí dice primero. Aquí está primero. Aquí dice primero. Está en espejo, pero aquí encontramos como el primero. Y aquí abajo también la palabra primero. Entonces, digo, esta es Reina Valera, pero ya está más avanzada la 1960, o sea, corrigió ya varios errores que ahí tenían. Entonces, ya encontramos como primogénito o el primero. Aquí encontramos en este caso, hijo de Eliezer fue Rehabías, el jefe o primogénito. Y Eliezer no tuvo otros hijos. Este es primogénito. No tuvo más hijos así. Mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Rehabías sí tuvo un montón de hijos. Pero Rehabías fue el único y fue el jefe o el primogénito. ¿Y dónde lo podemos confirmar? En Primera de Crónicas 26:10. Primera de Crónicas 26:10. Yo les recomiendo mucho leer diferentes Biblias. La Biblia católica es la única que les va a mostrar este pequeño detalle de por qué razón colocaron a otra persona como primero o como jefe. Y es porque el primogénito había muerto. O el primogénito se había perdido. Entonces, dice, de Josá de los hijos de Merari, Simri el jefe. Aquí encontramos a alguien llamado Simri, que lo pusieron de jefe. Aunque no era el primogénito, ¿qué quiere decir entonces? Los jefes eran los primogénitos. Aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso de jefe o lo puso de primero. Por ese pequeño detalle de que el primogénito se murió. Entonces vamos a Crónicas, a ver, aquí. Primera de Crónicas, aquí está. Este sí no se va a alcanzar a leer, este sí se lo leo desde acá. Primera de Crónicas 26:10, fíjense cómo lo dice, esta es una latinoamericana. Que dice, Josías de los hijos de Merari tuvo como hijos a Simri, que hizo de primero, porque después de perder a su primogénito, su padre lo puso al frente. ¿Sí ven lo que es este detalle así? Porque después de perder a su primogénito, su padre lo puso al frente. Y ya después sigue Silquías el segundo, Tebalías el tercero, y así. Entonces, un primogénito no es a fuerzas el que el primero y después varios, no. Primogénito es el del derecho a la primogenitura. Se me viene como otro ejemplo. Nada más que, bueno, como es un derecho o un título, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, vámonos a otra.
Manny, nah, ya, no vale la pena hablar contigo, Manny. Bueno, ahorita no. Más porque ya vamos con, ya voy contra tiempo. Nada más para terminar estos detalles. Entonces, vuelvo a la misma. El contexto cultural que nosotros tenemos no nos sirve para la interpretación de la Biblia. Y vuelvo a repetir, el contexto cultural que nosotros tenemos hoy en día no sirve para la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque a fuerzas nosotros nos han metido en la cabeza contexto cultural, y a veces ni en algunos diccionarios ni dice eso, de que primogénito es el primero de varios. Nos han metido ese contexto cultural. Normalmente eso viene de mucho pastor protestante. Pero lo que es en el caso de la Biblia, primogénito no es el primero de varios. Y en caso de unigénito tampoco es el único hijo. Ya vimos el caso de Isaac. Ya lo leímos el caso de Isaac. Se supone que él es el segundo hijo. Ya nació lo que tiene un hermano mayor. Y sin embargo, aparece como unigénito en la Biblia. Es que es el único de Sara. No. Dentro de la cultura judía, el contexto de la cultura judía, mira, todos los que están ahora sí, los que están en el corral son míos. Todos esos te pertenecen. Y más adelante, de todas maneras, Abraham tuvo más hijos. No con Sara, pero sí con otra mujer. Tuvo más hijos. De hecho, aquí lo dice en el mismo Génesis capítulo 25. En el Génesis 25 al principio, encontramos de que Abraham tuvo otra mujer. Dice, Abraham tomó otra mujer, ya había fallecido Sara, cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz Simram, Joksán, Medán, Medián, Isbac y Súa. Encontramos más hijos. Entonces, ¿qué es lo que anda? Y aquí ya no menciona de que Simram, el primogénito. No, porque el primogénito, ¿quién es? Pues el hijo de la esclava, ¿sí? El unigénito, ¿quién es? Isaac. Entonces, porque Isaac, recuerden que es el de las promesas. Entonces, varios detalles que están muy interesantes dentro de la Biblia. Entonces, vamos, ¿por qué me meto mucho con esto de primogenitura y unigenitura? Porque muchos a fuerzas, y es parte de hecho, en la que dicen, es que María tuvo más hijos, que porque dice que Jesucristo es el primogénito y del Padre nada más fue unigénito. No, del Padre también encontramos que es el primogénito. El Padre también encontramos que es el primogénito, pero Jesucristo es el único Hijo de Dios con su esencia. Entonces, esos comentarios como no son válidos, lógicamente, ¿sí? Y aparecen más cosas, de hecho aparecen más cosas, pero ahorita no me voy a meter con lo de los supuestos hijos de María. Está muy fácil de tratar. Igual lo de los Santiagos está muy fácil de tratar. Está muy padre, ya después vamos a ver esos detalles. Pero sí se dan cuenta cómo Abraham no nada más tuvo 2 hijos, tuvo más hijos Abraham. Como en el caso de el primogénito, no es a fuerzas el primero, sino el que tiene el derecho a la primogenitura, y eso se podía vender, se podía perder, pues se le podía dar a otro más, y no a fuerzas a tus hijos de primera generación, sino a tus hijos de segunda generación. Estamos hablando de tus nietos. Porque en este caso, Jacob le entregó, tuvo los nietos de Jacob, fueron los que tuvieron la primogenitura y no sus hijos ya. ¿Qué está sucediendo? ¿No debería tener el derecho a la primogenitura el que le sigue? Según la Biblia, no es a fuerzas así. Según la Biblia, no es a fuerzas así. Entonces, el otro detalle igual con lo que es del unigénito y el primogénito. Ya vimos lo que es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir el primogénito de entre los muertos? Misma situación. El que tiene lo que es el derecho sobre todos. El que es mayor que todos. Vámonos nada más rapidito a este versículo. En la Biblia tú no encuentras primogénitas. Tú no encuentras primogénitas. Encuentras hermanas mayores, pero no encuentras primogénitas en la Biblia.
¿Por qué razón no encuentras primogénitas en la Biblia? Porque para ellas no era el derecho de la primogenitura. Encuentras mujeres hermanas mayores, pero no las encuentras como primogénitas porque ellas no tenían ese derecho. ¿Cuál es el que vamos a leer en este? Bueno, ya vimos, Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 49. ¿Cómo lo dice en español? ¿Cómo lo dice en español? Primera de Samuel 14, sí. Y esta se me hizo muy interesante porque era como un error vamos a decir, un pequeño error a la hora de la traducción, porque aparece que David se iba a casar con Mical, pero no se casó con Mical, algo así. Entonces, como que un enredijo ahí sucedió. Y entonces es una palabra muy similar a la de Morab, Merab y Mical. Y esas palabras, digamos, a la hora de traducir, aparece como, en lugar de aparecer Merab, aparece Mical. Entonces, como que dice pequeños detallitos que de repente uno dice, mira, aquí se contradice. No, no se contradice. Está hablando de otra mujer. Dice 1 de Samuel 14:49. ¿Cómo dice 1 de Samuel 14:49? Y con esto, sí, ya con esto me retiré porque dice, los hijos de Saúl fueron Jonatán, fíjense, Jonatán, que es el de la primogenitura, Isuí y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas, el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Entonces, así nos aparece el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Pero cuando vamos a la traducción en el hebreo, es donde aparece ahora sí como dice, en ese sentido como la que nació primero, así en ese sentido de primogénita. Pero ¿por qué razón en las otras traducciones no nos aparece que sea primogénita? Porque ella no tenía ningún derecho a la primogenitura. ¿Quién les volteó nada más la pantalla? Ella no tiene derecho a la primogenitura. Aquí está. Merab, primogénita. Dice, ¿y por qué no aparece de esa manera? ¿Por qué aparece como hermano mayor? Ella fue la que abrió matriz. Bequira, la mayor. Simplemente la mayor. Entonces, porque hay que entender cuál era la cultura de ese momento. Es como les vuelvo a repetir. No es lo mismo decirle primogénita a una mujer que primogénito a un varón. No es lo mismo. El primogénito varón pudo haber sido el 10º nacido, pero es el que tiene el derecho a la primogenitura. Si le dices primogénita a la mujer, es la hermana mayor, mas no es el que tiene el derecho a la primogenitura. Es donde cambia todo el asunto. Si ven nada más pequeños detalles que aparecen en la Biblia, pero es un contexto cultural. Y es donde debemos tener mucho cuidado. Que yo siempre les repito, no es la cultura que hoy tenemos, es un problema a la hora de leer la Biblia. La cultura del día de hoy. Si quieres interpretar la Biblia porque dices que la Biblia se interpreta sola, no, necesitas ayuda, necesitas entender el contexto cultural. Si tú intentas leer la Biblia a tu propia cuenta, caes en muchísimos errores, pero hartos errores porque no es tu cultura. Es la cultura de hace 2000 años, no es tu cultura. Y eso de hecho lo comprendí mucho más cuando hablamos de otros idiomas, ejemplo, y esto yo lo comprendí mucho a la hora de, digamos, yo nada más me sé muy poquito de inglés, así. ¿Cuál Biblia utilizo? Utilizo diferentes. Reina Valera 1960, la 79, la latinoamericana, la de Jerusalén, la aplicación de Jerusalén, que no es la misma que la Biblia de Jerusalén, no es lo mismo, la verdad. ¿Y qué otra más? Bueno, ahí tengo otra versión. Las raíces, no me acuerdo cómo se llama. Me encantaría tener más, pero y una aplicación que tiene aquí varias Biblias.
este, digo, a la hora de hablar un idioma diferente, debemos también tener mucho cuidado porque no es lo mismo. Me decía, hay una hermanita que queremos bastante que se llama no es la hermanita Norma, es ya se me fue su nombre y eso que la quiero un montón. Bueno, que es muy amiga nuestra, lo que es porque ella sabe lo que es muy bien el inglés y el español. Y nos decían, oye, ¿sabes qué? Es que cuando yo quise decir que estaba molestando a una compañera en inglés, porque uno dice, no, la estoy molestando. Ah, Yareli, muchas gracias. No sé por qué se me fue el nombre. Ahorita se hizo coda la hermanita. Por eso no me acordaba. ¿Qué es lo que sucede con la hermanita Yareli? Dijo, o sea, en una ocasión dije en inglés, en lugar de decir, en español sería la estoy molestando. Como que la quiso españolizar así sin querer la palabra, decir, que le estoy molestando a ella, moleste, algo así. Y esa palabra, en la traducción en inglés, está queriendo decir, ¿sabes qué? Como que la estoy como acosando o violando. Entonces, ese tipo de traducción hay que tener mucho cuidado porque para nosotros sería algo como que, ay, la estoy molestando. Pero cuando cambias de idioma, cambias la cultura, y ya la palabra cambia y muchísimo. Y debemos tener mucho cuidado. Así les digo, igual con la Biblia. La Biblia no es que les haya querido, vamos a decir, ocultar cosas. No. Lo que pasa es que intenta hacer una traducción lo mejor posible para nuestro idioma. Pero sí hay la necesidad de que alguien te enseñe qué es lo que estaba sucediendo en este momento, o inclusive algunas palabras, como cuál. La palabra adorar, inclusive, sí aparece también en la Biblia. Adoración, estoy hablando de adoración. Ay, permítanme un momento. La palabra adoración aparece dentro de la Biblia. Adoración a los hombres y adoración a Dios. La misma palabra. Y no había ningún problema. Ya llegó una clienta. Voy a cortarlo así de golpe. Termino lo que es la oración. La oración al mes. Lo bueno es que ya nos abarcamos lo que es bastante del tema. Que quería que abarcáramos lo que son estos detalles. Ya después me voy a enfocar un poquito en lo que es la plática, charla con algunos otros hermanitos. Y además, hay un detallito así de, bueno, lo que es la cuestión del amor. Termino con lo que es esta oración. Vamos a terminar con la oración, lo que es el Espíritu Santo, hermanos. Porque el tiempo ya se me terminó. Nada más me llegó un mensaje de un cliente y ya tengo que salirme. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, espero que esto les haya ayudado bastante, porque digo, sí es de checar de detalle lo que es la Biblia. Cada palabra es inclusive hasta tenerlas con pincitas. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. No es lo mismo la palabra que estamos leyendo ahí en la Biblia con nuestra cultura a lo que realmente se está refiriendo a la cultura de aquel momento. Debemos tener mucho cuidado. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Muchas bendiciones. Muchas gracias, hermanita, hermana Chuy. Luis Bert, así. Aquí aparece Luis Bert. Hermanita Susi, Alfonso, Lulú. Viva Cristo Rey. Así. Y a todos los hermanitos que aquí están presentes. Entonces, así. El hermanito René también por ahí lo vi. Ahí que estuvo apoyando.
Muchas gracias a todos los hermanitos que se encuentran y ya si tengo una chance, se me hace que sí me conecto un ratito más en la noche y continuamos. Ya continuamos dialogando un poquito más. Hermanitos, cuídense mucho. Bendiciones. Vámonos.